Hola amigos, Dios les bendiga, les habla Luis Carlos Reyes. En este día voy a hablar un poco de unos argumentos lógicos y filosóficos que tienen que ver con el asunto de la doctrina de la Trinidad y algunas objeciones que se levantan seguidamente por los unicitarios y otros antitrinitarios, que tienen que ver con la idea que la doctrina de la Trinidad es incoherente, o sea que no es lógico. Bueno, cuando se levantan este tipo de objeción, el asunto para ellos realmente no es uno bíblico, sino que cuando hablan de esta manera, el asunto más bien se enfoca en un aspecto lógico. Es decir, que como ellos ven, esta doctrina no tiene sentido lógico y es incoherente decir que hay solamente una cosa que es numéricamente una sola cosa, pero que hay tres cosas que son esa misma cosa. Yo sé que eso se oye como alguna contradicción, pero lo voy a explicar y lo voy a explicar más bien ahorita en adelante. Pero no hay por qué culpar a los unicitarios y a los antitrinitarios, ya que en toda sinceridad la doctrina de la Trinidad sí nos presenta un tipo de paradoja, eso no lo niego. Pero ¿es verdad que desde un punto de vista lógico esta doctrina es imposible? Bueno, la doctrina de la Trinidad tiene algunas premisas aquí, vamos a ver unas. T1, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Esa es una premisa. Premisa 2. Vamos a llamarle T2. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, el Padre no es el Espíritu Santo. O sea, no son idénticos los tres. Y T3, solo hay un Dios. Nuevamente, estas son las posiciones para el Trinitario. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Ese es T1. T2, el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, y el Padre no es el Espíritu Santo, no son idénticos. Y T3, solo hay un Dios. A primera vista parece que no puede ser verdad todas estas declaraciones juntas y parece que una de las tres tiene que ser falsa. Si tomamos la primera declaración T1, como se presenta, se puede entender como una declaración de identidad. ¿Qué es eso? Es por ejemplo cuando alguien dice Superman es Clark Kent. Es un es de identidad. Estaríamos diciendo que Superman es idéntico a Clark Kent. Entonces estaríamos diciendo que el Padre es idéntico a Dios. De la misma manera, cuando decimos que el Hijo es Dios, entonces estaríamos diciendo que el Hijo es idéntico a Dios. Bueno, ¿cuál es el problema con eso? Bueno, hay un problema para el Trinitario, si no lo sabe explicar. Porque si tomamos la idea de identidad estricta, entonces existe una propiedad simétrica. Si A equivale a B, entonces B equivale a A. Si A, el Hijo, es B, Dios, entonces B, Dios, equivale a es A, el Hijo. E igualmente, si A, el Padre, es B, Dios, entonces B, Dios, es A, el Padre. Ok, pero ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que también en este tipo de identidad existe lo que se llama una propiedad transitiva. Si A es idéntico a B y si B es idéntico a C, entonces A es idéntico a C. Si A, el Padre, es idéntico a B, a Dios, y si B, Dios, es idéntico a C, el Hijo, entonces la conclusión lógica tendría que ser que A es idéntico a C. Es decir, el Padre es idéntico al Hijo. Esto sería modalismo sabeliano. Bueno, mientras algunos unicitarios podrían saltar con gusto con esto, la realidad es que esta conclusión y posición sería terriblemente devastadora para el unicitario, porque es una espada de dos filos, porque destruye la posición unicitaria. ¿Por qué? Bueno, porque bajo la ley de Leibniz, eso indicaría que todas las propiedades que tiene la persona del Padre, también las tiene que poseer la persona del Hijo. Y esto incluye la propiedad, por ejemplo, las propiedades de eternidad, preexistencia, etc. Tendrían a la persona del Hijo preexistiendo por toda la eternidad, algo que ellos categóricamente niegan. Entonces, ahí tendrían un problema si ellos argumentan esto. Para el Trinitario el problema está con T2. Primeramente, el Padre no es idéntico al Hijo. Y la conclusión que acabamos de ver con la idea transitiva es el Padre es idéntico al Hijo. Él es de predicación. Algunos trinitarios a veces argumentan que el es que se menciona en T1
el Padre es Dios, el Hijo de Dios y el Espíritu Santo es Dios, es un es de predicación. Es decir, que se predica algo o alguna cualidad al referente. Por ejemplo, Felipe es humano. Aquí no es un es de identidad como Superman es Clark Kent, sino que es un es de predicación. Humanidad es lo que se predica a Felipe. No es que Felipe es idéntico a humanidad, porque si así fuera el caso, la humanidad sería Felipe. Bueno, de esta manera la idea con decir que el Hijo es Dios y el Padre es Dios sería decir que la cualidad de ser Dios se le atribuye a ambos, al Padre y al Hijo. Bueno, esto se oye bien teológicamente, pero cuando uno toma declaraciones como esta en referencia a personas humanas distintas, por ejemplo, Felipe es humano, Mario es humano y José es humano, resulta con la idea de que son tres humanos, no un humano. Bueno, así de igual manera, muchos antitrinitarios dicen que si el trinitario cree y dice que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, entonces deben de ser tres dioses porque son distintos, como declara el trinitario en T2. Bueno, un problema que veo es que muchos antitrinitarios confunden dos categorías de existencia. Uno, la categoría de persona y dos, la categoría de ser. Cada persona humana es un ser humano y también es una persona y todo lo que hemos conocido. Pero Dios no es un ser humano, sino que es un ser divino. Y en su ser existen tres personas. No hay nada en comparación con la ontología de Dios en nuestra existencia, así que no podemos hacer comparaciones exactas. Bueno, me estoy desviando aquí. Regresando a tratar con el problema lógico de la Trinidad. Si tomamos las declaraciones de T1, T2 y T3 y lo interpretamos de manera ordinaria, parece que existe una contradicción para el trinitario. El antitrinitario y crítico dice que una de las tres, T1, T2 y T3, deben de ser falsas para el trinitario. ¿O no es verdad que T1, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios? ¿O no es verdad que T2, el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, el Padre no es el Espíritu Santo? Que no son idénticos los tres. ¿O no es verdad T3, que solo hay un Dios? Bueno, ¿cuáles son las posibles soluciones? Bueno, antes de responder a este argumento, primero quiero mencionar cuáles soluciones no puede aceptar el trinitario teológicamente. 1. El trinitario no puede aceptar que T1 es falso, por decir que solo el Padre es Dios, pero no el Hijo, o el Espíritu Santo. Eso sería arrianismo, y de hecho, hasta el arrianismo moderno de los testigos de Jehová, que digan que el Hijo es Dios y el Espíritu Santo también es Dios. El trinitario tampoco puede aceptar que T2 es falso, para después decir que el Padre sí es la misma persona que el Hijo y el Espíritu Santo. Esto sería modalismo, así como creen los unicitarios. Bueno, para el trinitario tampoco es una opción rechazar T3, porque eso resultaría con el politeísmo. Bueno, T1, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. T2, el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, el Padre no es el Espíritu Santo, no son idénticos los tres. Y T3, solo hay un Dios. Bueno, la presuposición unicitaria es P1. ¿Qué es eso? Que, bueno, pues se los pongo así. Necesariamente, si X e Y no son idénticos, entonces X e Y no son numéricamente la misma sustancia. Y por lo tanto son dos sustancias haciendo los dos dioses. Ese es el argumento unicitario. Bueno, aquí puedo yo refutar esto, una refutación trinitaria a ese argumento. Nomás se puede voltear muy fácil. Si X e Y sí son idénticos, entonces X y Y son numéricamente la misma sustancia. Y por lo tanto la persona del Hijo de Dios es eterno por naturaleza, igual que X, el Padre, si es que lo toman. Tienen una contradicción ellos. Bueno, hay algo que se conoce como la identidad relativa, que no todos los filósofos están de acuerdo con esto, pero es una manera de entender cosas de diferentes maneras. Diferente del estudio de la lógica clásica, pero parece que nos puede ayudar un poco aquí. Y dice, estados de cosas como las siguientes son posibles. X es F, Y es F, X es un G, Y es un G. X es el mismo F que Y, pero X no es el mismo G que Y. Dejen traduzco esto a términos trinitarios. X, el Padre, es F, Dios. Y, el Hijo, es F, Dios. X, el Padre, es un G. X, el Padre, es una persona. Y, el Hijo, es un G. El Hijo es una persona. X es el mismo F que Y.
El Padre es el mismo Dios que el Hijo, pero X no es el mismo G que Y, pero el Padre no es la misma persona que el Hijo. Esta es una fórmula lógica desde la perspectiva de la identidad relativa. Voy a expandir un poco más en esto en unos momentos. Pero quiero hablar poquito haciendo esto, algo que se llama la idea de la constitución material. Y les voy a dar un ejemplo. Se pueden imaginar un ejemplo de una columna que tiene un techo. ¿Okay? Una columna de mármol, pero que también es una estatua. Ahí tiene usted a una materia, una sustancia que es mármol. Es una identidad de columna, un pilar, y también tiene la identidad de una estatua. Si usted destruye la estatua, todavía pertenece o continúa la columna, el pilar, indicando que la estatua no es el pilar. Si usted hace hueco por dentro a esa columna, a ese pilar, y le quita el techo de ahí porque ya no puede sostener un techo, entonces ya no tiene un pilar ahí, tiene solamente a una estatua. El hecho que pueda seguir existiendo la estatua sin el pilar o el pilar sin la estatua nos dice que A y B, al pilar o la estatua, no son idénticos, pero aún son la misma cosa. Cuando usted ve algo así, no dice que son dos cosas, dice que es una cosa. Es una columna que es una estatua simultáneamente, pero tiene dos identidades. Nuevamente, no estoy usando esto para decir que esto es lo que es la doctrina de la Trinidad. Lo estoy usando para refutar la idea que es incoherente que algo pueda ser numéricamente una cosa con dos identidades. Eso es lo que estoy refutando. X es un objeto material numéricamente 1, pero hay distinción de identidad entre los elementos de X e Y. Pero aún son el mismo objeto, es el mismo columna y estatua de mármol. Y sustancia numéricamente sin dividir la sustancia en partes. Ahí no se divide la columna con el estatua, los dos son la misma cosa. Numéricamente son la misma cosa, pero por identidad hay dos identidades distintas. ¿Pueden ver eso? No son partes. Entonces, P3, estados de cosas como las siguientes son posibles. X es constituido por un F. Y es constituido por un F. X es un G. Y es un G. X es constituido por el mismo F que Y. Pero X no es el mismo G que Y. Entonces, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, el Padre no es el Espíritu Santo. No son idénticos y solo hay un Dios. Entonces, en la misma manera, la columna no son dos objetos, es un objeto. Numéricamente y materialmente en este caso, sustancialmente es una sola cosa, es ese mármol. Pero es una columna, o si le quieren llamar un pilar, y es también una estatua. Bueno, vamos a hacer otra cosa aquí. ¿Por qué no también hacemos de esto una fuente de agua? Ahora, supongamos que esta estatua es también una fuente en la que la estatua representa a una persona que vierte agua de una jarra. Entonces, ahí tienes a tres cosas ahí. Tienes a la columna, tienes a la estatua y tienes también ahí que esa estatua también es una fuente de agua. No son tres cosas, es una sola cosa. Cuando tú ves esa columna, tú ves un objeto numéricamente y no está dividido. Entonces, en este caso puedes ver que hay distinción de identidad en la misma sustancia sin dividir la sustancia y aún es una sola cosa numéricamente. Ahora consideremos otro ejemplo, otra sustancia. ¿Por qué no consideramos la sustancia de gasolina, combustible? Ahí tiene la propiedad de inflamabilidad, tiene la propiedad de viscosidad
lo grueso de lo que es la sustancia. Tiene también la propiedad de transparencia y también tiene la propiedad de liquidez, que es líquido. Ahora, si tú tomas esa cubeta de gasolina y lo viertes en un vaso, ese vaso va a tener las mismas propiedades que tenía la cubeta. Va a tener la propiedad de ser inflamabilidad, va a tener la propiedad de viscosidad, va a tener la propiedad de transparencia y va a tener la propiedad de liquidez. Y si tomas ese vaso y después tomas esa gasolina en ese vaso y lo viertes en una cuchara, esa sustancia va a seguir teniendo esas mismas propiedades. Va a tener la propiedad de inflamabilidad, va a tener la propiedad de viscosidad, va a tener la propiedad de transparencia y va a tener la propiedad de liquidez. No cambian esas cosas, esas propiedades siguen, pero una no es la otra. La propiedad de inflamabilidad no es la propiedad de viscosidad. La propiedad de viscosidad no es la propiedad de transparente. Son propiedades diferentes, pero siempre están con la misma sustancia y no son partes de la sustancia, sino que son elementos de la sustancia. Nuevamente, esto también, como yo lo veo, está de acuerdo con la idea de la constitución material, pero en este caso es líquido. Entonces, la idea de que es incoherente que algo pueda ser tres diferentes cosas, pero una sola sustancia numéricamente sin dividirla, es posible, lógicamente, y no es incoherente tal idea. Pero nuevamente quiero decir que estos ejemplos no prueban la Trinidad, ese no es el intento, no hay ningún ejemplo en la tierra que pueda probar la Trinidad. Lo que este ejemplo sí demuestra, estos dos ejemplos, es que refutan la idea que es incoherente que algo pueda existir de esta manera. Dios les bendiga.